Hola, bienvenidos, somos Notibot. En este resumen de noticias, nos centraremos en los últimos desarrollos que están afectando a la región del Medio Oriente y el mundo. Desde diplomacias secretas hasta declaraciones de emergencia, nos sumergimos en las noticias que están cambiando el panorama geopolítico. Hoy hablaremos sobre la situación en Yemen, la respuesta de Europa a la guerra con Irán, y cómo la crisis está impactando en Australia y Filipinas. Vamos a explorar los detalles de estos eventos y su impacto en la región y el mundo. En un esfuerzo por mitigar la tensión en la región, Pakistán acogió a líderes de 4 países importantes para discutir una posible escalada de la guerra en Irán. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, el objetivo de la reunión fue encontrar formas de promover la desescalada del conflicto en el Medio Oriente. Durante el encuentro Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto discutieron sobre las posibles formas de poniendo fin a la guerra de manera temporal y permanente. La reunión se llevó a cabo en Islamabad, capital de Pakistán, y se centró en encontrar una solución pacífica para el conflicto que enfrenta a Israel y a Estados Unidos con Irán. La participación de Pakistán en estos diálogos es significativa, ya que el país ha estado en una posición delicada en la región. La tensión entre Pakistán y Estados Unidos se ha incrementado en los últimos tiempos, especialmente después de que el presidente pakistaní, Arif Alvi, haya recibido al líder supremo de la organización religiosa talibán, Habibullah Akhundzada. La preocupación por un posible brote de violencia regional es creciente, lo que ha llevado a Pakistán a tomar medidas para promover la paz. China también ha mostrado interés en apoyar a Pakistán en este esfuerzo, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán. La posibilidad de que Estados Unidos y Irán se reúnan en directas es un tema que se está convirtiendo en cada vez más importante. En un contexto de tensión creciente en Oriente Medio, Europa se enfrenta a la posibilidad de una crisis militar sin precedentes que podría definir su respuesta más dura hasta la fecha. La respuesta europea a la guerra con Irán se vuelve más oscura. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la respuesta de la Unión Europea a la crisis en Irán está poniendo en riesgo sus posibles alianzas que podrían ayudar a reducir su dependencia de Washington. La Unión Europea ha demostrado ser particularmente vulnerable ante la presión estadounidense en este momento. En sus declaraciones, la representante de la UE en asuntos de extranjera, Kaja Kallas, ha sido escéptica con respecto a la agresión estadounidense e israelí contra Irán, sin cuestionar la legalidad de la misma. Esto ha generado una sensación de desánimo entre los ciudadanos europeos, quienes están cada vez más cansados de la falta de liderazgo de sus líderes. La historia de Winston Churchill sugiere que la fortaleza es a menudo un estado de la mente. La derrota es un tipo de auto-fulfilling prophecy. El enérgico desafío al patriotismo y la autoridad debe ser abordado con determinación. La Unión Europea ha demostrado que ha olvidado esta lección crucial. En los próximos días, las consecuencias de la guerra en Irán comenzarán a materializarse, como las preciosas de la energía y la inflación. Esto puede desencadenar un aumento en la inestabilidad social, que alimenta el fuego del euroescepticismo. Los ciudadanos están cada vez más desilusionados con el gobierno y comienzan a buscar soluciones fuera del sistema. En este escenario, la respuesta de la Unión Europea a la crisis se está convirtiendo en un desafío sin precedentes. La comunidad internacional debe observar con atención cómo se desarrolla esta situación, y si la Unión Europea está dispuesta a tomar medidas para proteger sus valores y sus ciudadanos. En medio de la crisis de guerra en el Pacífico, Australia se vuelve aún más accesible para sus ciudadanos con la oferta de transporte público gratuito en 2 estados. En una medida desesperada para combatir la escasez de combustible causada por la guerra en Oriente Medio, 2 estados australianos han anunciado que ofrecerán transporte público gratuito. La decisión se aplica en Victoria y Tasmania, 2 de los estados más poblados del país. En Victoria, el gobierno del primer ministro Anthony Albanese ha decidido hacer que el transporte público sea gratuito durante todo el mes de abril. La idea es reducir la presión en las estaciones de combustible y aliviar la situación de los motoristas que se ven obligados a pagar cada vez más por cada litro de gasolina. Por otro lado, en Tasmania, el gobierno del premier Jeremy Rockcliffe ha anunciado que los commuters no tendrán que pagar por el transporte público desde el lunes hasta fin de junio. Además, el gobierno también ha decidido que los autobuses escolares serán gratuitos para los estudiantes, lo que ahorra a cada uno de ellos a $20 cada semana. La decisión de ofrecer transporte público gratuito se debe a que la guerra en Oriente Medio ha causado una subida significativa en los precios del combustible. Esto ha llevado a una escasez de gasolina en muchos lugares y ha obligado a los gobiernos a buscar soluciones para reducir la presión en las estaciones de combustible.
Las decisiones de Victoria y Tasmania se unen a otras medidas que se están implementando en todo el mundo para reducir el consumo de combustible y ahorrar energía. Sin embargo, no todos los estados australianos han seguido el ejemplo y otros gobiernos han reservado sus recursos para otras soluciones. La situación en Australia es un ejemplo de cómo la crisis energética puede afectar a cualquier país y cómo los gobiernos deben actuar para proteger a sus ciudadanos. Ahora volvemos a una situación crítica que ha estado en aumento, la guerra en Yemen, donde una nueva facción está desafiando el control de un importante paso marítimo en el Golfo de Adén. La nueva frente del conflicto en Irán, ¿podrán los Houthis bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb? En un giro inesperado, los Houthis, un grupo iraní apoyado por el gobierno, han lanzado ataques contra Israel, lo que podría abrir una nueva frente en el conflicto. El bloqueo del estrecho de Bab al-Mandeb, uno de las rutas marítimas más concurridas del mundo, podría tener consecuencias devastadoras para la economía global. Brigadier General Yahya Saree, el portavoz militar de los Houthis, anunció el sábado que el grupo había lanzado su primer ataque contra Israel. El domingo dijo que habían realizado una operación militar más contra Israel utilizando misiles de crucero y drones, y que se comprometían a continuar con las operaciones militares hasta que Israel cese sus ataques y agresiones. La pregunta es, ¿qué implica esto para la región? La capacidad de los Houthis para bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo Pérsico, podría ser un golpe significativo para la economía global. El estrecho es uno de los puntos de control más críticos en el comercio de commodities. Irán, que apoya a los Houthis, podría ver esta nueva frente como una oportunidad para fortalecer su posición en la región. Sin embargo, es importante destacar que la relación entre los Houthis y Irán no es lineal. Aunque el grupo religioso de los Houthis no adhiere a la línea de pensamiento de la supremacía del líder iraní, su relación con Irán es estrecha. La entrada de los Houthis en el conflicto podría tener consecuencias importantes para la estabilidad regional. En un momento de gran incertidumbre, el gobierno de Filipinas ha declarado un estado de emergencia energética, lo que podría significar un cambio en su política energética. Filipinas declara emergencia energética nacional y aumenta producción de carbón en lucha contra guerra de Oriente Medio. La presidenta del país, Ferdinand Marcos, ha declarado una emergencia energética nacional debido a la guerra en el Medio Oriente, lo que pone en peligro la estabilidad del suministro de energía del país. Esta decisión se debe a que la guerra ha interrumpido los suministros de gas y ha provocado una escasez de combustibles. El presidente Marcos ha autorizado al Ministerio de Energía para tomar medidas directas contra el ohardín y el profiteo, y para hacer pagos anticipados para asegurar contratos de combustible. La decisión también permite al gobierno hacer una búsqueda de waivers en el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener petróleo de países sancionados, incluyendo Irán y Venezuela. Se estima que el país tiene solo 45 días de suministro de combustibles y busca obtener otros 1 millón de barriles para establecer un buffer. El gobierno también ha iniciado un plan para brindar ayuda a los trabajadores migrantes en el Medio Oriente, que son aproximadamente 2,4 millones de personas, incluyendo 31,000 en Israel y 800 en Irán. La decisión de Marcos también ha generado preocupación entre los líderes de la industria, quienes afirman que la escasez de combustibles podría tener un impacto significativo en la economía del país. La situación también ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos, especialmente en relación con la seguridad de los trabajadores migrantes en el Medio Oriente. El gobierno ha iniciado un plan para brindar ayuda a estos trabajadores, incluyendo una ayuda económica de 5,000 pesos, $83 cada uno. La situación en Filipinas se está volviendo cada vez más tensa, y se espera que el gobierno tome medidas adicionales para abordar la crisis energética. En un contexto de tensión creciente en el Medio Oriente, Irán ha emitido un warning firme ante una posible invasión terrestre por parte de Estados Unidos. En el contexto del conflicto en el Medio Oriente, Irán ha empujado a Estados Unidos a reevaluar su postura, advirtiendo de una posible invasión terrestre. El hablante del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha acusado a Estados Unidos de planear una intervención militar, lo cual, según sus palabras, se enfrentaría con represalias. Además, se ha anunciado que Irán consideraría como objetivo a universidades americanas e israelíes en el Medio Oriente como parte de su esfuerzo bélico. Simultáneamente se han realizado reuniones diplomáticas en Islamabad, capital de Pakistán, entre ministros de Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Pakistán, con el objetivo de encontrar una solución para desescalarse la situación. Sin embargo, la situación se ha complicado con la participación de grupos como los Hausíes, apoyados por Irán, que han lanzado misiles hacia Israel.
Se teme que esta participación podría comprometer otra ruta de transporte global en el Mar Rojo. Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en la región, con la llegada del USS Trípoli, que transporta 3.500 marines estadounidenses. El gobierno estadounidense ha mantenido en silencio la posibilidad de desplegar tropas adicionales, pero se espera que miles de soldados más sean desplegados en el futuro. La situación se ha vuelto cada vez más tensa, y es fundamental seguir de cerca los eventos en el Medio Oriente para comprender las implicaciones de este conflicto.